Ya, perfecto. Estoy compartiendo la pantalla. Perdonen, ahora sí. Vamos a esta parte. Hoy día vamos a ver toda una parte normativa de la AFP. Básicamente está resumida en una sola norma, que es bastante amplia, porque no solamente habla sobre la creación y el funcionamiento que van a tener las AFPs en Bolivia, sino también de la estructura orgánica que tiene y de las operaciones que se realizan. Además, también se maneja todo lo que es los cálculos y otros. Entonces, bajo esta idea, vamos a tratar de resumir lo más posible todo lo que es el contenido y empecemos. La ley que se ocupa o que determina todo lo que corresponde a pensiones y seguros es la 065. La misma fue aprobada el 10 de diciembre de 2010. El objetivo de esta ley, como se menciona, eh, es el de establecer la administración del sistema integral de pensiones. ¿Sí? Entendiendo de que el sistema integral de pensiones en su inicio era un ente de administración privada que no tenía ninguna injerencia del Estado. ¿Sí? Entonces, esta ley lo que va a hacer es establecer lineamientos para la administración de ese tipo de sistema, las prestaciones, los beneficios y otros que se van a otorgar a los bolivianos y las bolivianas. En sujeción a lo dispuesto a la Constitución Política del Estado. Una de las razones también por la que se realizó la actualización de la ley inicial de las pensiones fue el cambio de la normativa principal o la normativa madre. Recordemos que la Constitución Política del Estado es la que nos condiciona o que establece todo el marco jurídico que vamos a manejar en todas las normativas que se aplican. Es decir, que todas las leyes están sujetas al código, a la Constitución, como norma madre. Al ser la misma una normativa que tiene un tenor social muy fuerte. Un minutito, creo que hay un eco y no sé por qué. Perfecto, mil disculpas. Ahora sí. Bien. La idea de esta ley es que se genere un establecimiento total sobre todos los procedimientos y el alcance que va a tener las AFPs en nuestro país. ¿Cómo se va a componer nuestra composición o nuestra aportación, ¿no? Tenemos 3 niveles de aportación. El régimen contributivo que contempla la prestación de vejez, prestación de invalidez, las prestaciones por muerte, derivadas de estas y gastos funerarios. Vamos por esta parte. La prestación de vejez es lo que nosotros comúnmente le diríamos jubilación. La normativa le denomina esta prestación de vejez o le da una connotación de una renta vitalicia en consideración de los aportes ya realizados. Es decir que para la ley, para la normativa, la prestación de vejez se denominaría o sería lo que nosotros coloquialmente denominamos jubilación, ¿sí? La idea de la prestación de vejez es que la misma cubra o otorgue un importe regular, mensual, a todos los aportantes que ya han cumplido con los años de servicio o los que, o que hubieran cumplido en el caso de las mujeres 60 y en el caso de los hombres 65 y tendrían la necesidad de jubilarse, ¿sí?
Entonces, bajo esta lógica es que la prestación de vejez es la renta o la jubilación. ¿Qué es la prestación por invalidez? Bueno, la prestación por invalidez cubre cuando una persona sufre un accidente de trabajo que va a llevar como consecuencia el no poder ejecutar nunca más su trabajo o generar algún tipo de invalidez que no necesariamente tiene que estar ligada a los procedimientos o procesos que realiza en su trabajo, sino que puede ser vista como otro tipo de invalideces, digamos, quedarse parapléjico, tener un accidente y ya no poder tener el uso de sus piernas, o finalmente tener que amputar un brazo, todo aquello que impida que usted pueda realizar su vida normal o regularmente, ¿sí? A eso se llama la prestación por invalidez, que la misma forma que la prestación de vejez es algo vitalicio, ¿sí? Si es que se tiene o se cuenta con el aporte, en función de todos los aportes ya que se hubieran realizado hasta esa fecha. Y finalmente están las pensiones de muerte. Como su nombre indica, corresponden a los gastos que conlleva el enterrar o el dar las pompas fúnebres a una persona que, que está dentro del marco eh, o amparado bajo esta AFP, ¿sí? Esa pensión de vejez es un pago único. Al contrario que la pensión de vejez y de invalidez, la pensión de muerte solamente se paga una vez y es cuando se certifica o se tiene constancia documental de que una persona ha fallecido, ya sea por temas de salud o por un accidente en el trabajo u otro accidente de riesgo común. La AFP está obligada a pagar todo lo que son los gastos funerarios y otros que conlleven al mismo. El régimen semicontributivo. Este contempla la prestación solidaria de vejez, que es si quieren, un incremento, por así decirlo, sin ser un incremento como tal, de su renta ganada, efectivamente. Es decir, esta prestación solidaria de vejez está o se genera a partir de todo lo que corresponde o todo lo que es, todo lo que corresponde a lo que es al tema de contribuciones solidarias. Es decir, aparte de lo que ustedes han realizado en sus aportaciones, se les va a dar una prestación adicional que todos han pagado en mayor o menor medida y se les va a dar esa cuota aparte también como una pensión, una renta vitalicia, pero que está condicionada tanto a su escala que se va de jubilación como a los aportes que se hubieran realizado. Ahora, la pensión por muerte derivada de estas y sus gastos funerarios. Este régimen especial también da una parte, un aporte para lo que cuesta o lo que sería el costo de todo lo que acaece después de la muerte. Recordemos que una vez que fallece cualquier individuo, tiene varios gastos que realizar, no solamente económicos meramente, sino también legales. Por lo tanto, cuando existe ese suceso, una parte de la solidario va a ese pago que se le va a realizar a los beneficiarios. Finalmente, el régimen no contributivo, que contempla la renta de dignidad y gastos funerales. Por favor. Entonces, continuando. Ya, perfecto. Entonces, la composición de todo lo que corresponden a los pagos
que se hacen a la AFP, es decir, ¿para qué estamos pagando a la AFP? ¿Y qué es lo que tiene que manejar? Se agrupa o se condensa en estos tres grandes grupos. Ahora, la ley contempla ciertos principios que rigen para la aplicación de la misma, ¿sí? El primero es la universalidad. Esta normativa indica que este beneficio, este servicio que nos está ofreciendo la AFP, ya sea previsión o futuro, tiene que ser para todos. A eso, bajo esa óptica de que todos tenemos derecho a una vejez digna, ¿sí? Recordemos que dentro de la Constitución Política del Estado no solamente se habla de bienestar o de salud o de derechos humanos, sino de que es para la Constitución lo más importante el vivir bien. El que cómo se conceptualice esa idea de vivir bien y cómo este afecta al resto de las áreas es algo bastante peculiar, ¿sí? Pero recordemos que la normativa nos habla que este Estado va a procurar o va a precautelar que todos en su globalidad puedan gozar de estos beneficios, ¿no? Que ciertamente suena un poco a demagogia en el sentido de que no es que todos van a aportar, porque recordemos que si bien nuestro sistema de pensiones no solamente contempla los pagos o las contribuciones que realizan las grandes empresas, es decir, no solamente se registran dependientes, sino también independientes, y eso también lo vamos a ver en el transcurso cuando hagamos todo el manejo de la plataforma de AFP Previsión y de AFP Futuro, que existe un tipo de registro de pago que es personal, ¿sí? Entonces, bajo esa conceptualización, podríamos decir que sí, existe o se cumple con la idea de universalidad. Luego, hablamos de interculturalidad. Esto se refiere a que de la misma forma que la normativa habla de que no somos uno solo Estado, ¿no? Comprendamos que la constitución política del Estado que ahora tenemos nos indica o nos dice de manera muy textual que nosotros somos un Estado plurinacional, aceptando bajo un concepto amplio de que existe la figura donde un solo cuerpo jurídico eh, tipo Estado pueda contemplar otros subgrupos dentro del mismo, ¿sí? Eso se llama una pluralidad. Dentro de todo eso se conceptualiza y se entiende ya que también existe interculturalidad. Es decir, si existe un gran amplio abanico de estados como tal, naciones, que tienen su propia cultura, sus propias usos y costumbres, e incluso pueden tener no solamente un tema de condición de idioma o condición de estancia o de vivencia, sino también una cuestión cultural. Recordemos que el tema de cultura abarca idioma, costumbres eh, y producción, y no en el sentido de producir algo, sino de ese tema cultural, ¿sí? Bajo este principio que se arranca o se inicia desde la misma Constitución Política del Estado, es que ya se habla en esta ley de interculturalidad, entendiendo de que todas las personas, todos los entes, todos los individuos que viven dentro de este territorio, no importa cuál sea su etnia, sus usos y sus costumbres, tiene ese derecho a poder aportar y beneficiarse. Es decir, que puede ser el beneficiario o el que contribuye, ¿sí? Que es como una muletilla, entre comillas, de la universalidad. Recordemos que la universalidad es el todo, ¿no? Luego hablamos de la integralidad, ¿sí? Esta ley entiende el término de integralidad bajo el enfoque de que tiene que ser no solamente para todos, sino que tiene que cubrir todo todos los riesgos que se pueda conocer o generar para un individuo aportante. Es decir, no solamente preocuparse por el tema de los aportes mientras esté
el beneficiario directo con vida, sino los otros beneficiarios. Entonces, que la normativa quiere que todo esto se agrupe y que sea mucho más condensado y sencillo de ejecutar. Luego está la equidad. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La mayor parte de las personas entiende por equidad igualdad y no es lo mismo, ¿sí? Igualdad es darle lo mismo a todos, ¿sí? A eso se refiere, repartir la torta si quieren en 8 pedazos exactos y repartir a las 8 personas. Sin embargo, equidad habla sobre, deme un momentito, por favor. Estamos hablando de la equidad, ¿no? Hay que hacer una distinción muy clara entre lo que es igualdad y equidad. Muchas personas e incluso entendidos pretenden comparar la igualdad y la equidad. Eh, Hay que tener muy claro una cosa. Una cosa o un término como la igualdad habla sobre dar a todos exactamente lo mismo. Sin embargo, la equidad es proporcionar a todos para que todos tengan lo mismo. Parece el concepto muy similar, pero no lo es. Lo que significa la equidad es que se le va a dar más a quien necesite más y se va a dar menos a quien necesite menos. Entendamos esto en el sentido de que sí, es cierto, todos los jubilados requieren su renta y todos los jubilados tienen que recibir su renta, pero debido a la cantidad de su aportación, algunos jubilados van a recibir más renta y otros menos renta. Debemos entender o tener muy claro que cuando uno se jubila, no se jubila con la totalidad de su sueldo, con excepción de los estamentos militares y policiales, si no me equivoco. El resto de los comunes mortales, como nosotros, que tenemos y aportamos a la AFP, ya sea como dependientes o profesionales independientes, eh, no gozamos del mismo beneficio de recibir el sueldo mensual. Es decir, que cuando nosotros jubilemos vamos a recibir una cuota parte de ese sueldo, una tercera parte, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, por ejemplo, si alguien se jubila con, ahorita el mínimo es 2.122, ¿no? Se puede jubilar con 3.000, pero un tercio de 3.000 es 1.000, ¿no? Entonces, con 1.000 bolivianos definitivamente no va a poder solventarse, ¿no? Y la idea de este principio de equidad es que esta persona que tiene 1.000 se le incremente para que llegue por lo menos al mínimo. Pero en cambio, otra persona que gana, por ejemplo, 50.000, ¿no? Un tercio de 50.000, a ver, ¿me lo podrían dividir? ¿Me pueden decir cuánto es? ¿Me lo pueden escribir al chat? Ya, a ver. Serían los 50.000 dividido entre 3. Serían 16.000, poco más de 16.000, ¿no? Entonces, bajo este entendido, obviamente a él que está recibiendo lo mismo que el otro, es decir, los dos están recibiendo un tercio, eso es igual para ambos, ¿no? Pero a uno le están dando menos del salario mínimo, mientras que otro gana más de 10 veces el salario mínimo. Bajo, bueno, menos de 10 veces, pero más de 5 veces el salario mínimo. Bajo este concepto es que la normativa quiere equidad, es decir, que todos reciban ese aporte solidario que existe, ese fondo solidario en el que todos aportamos y que todos vamos a recibir, pero de manera no igualitaria, sino equitativa. Si yo me jubilo con más, voy a recibir un poco menos del fondo solidario. Si yo me jubilo con menos, voy a recibir un poco más del fondo solidario. ¿Sí? Ahora, ¿está claro el concepto de equidad para el manejo de, bueno, el principio de equidad en esta ley? ¿O tiene alguna duda al respecto? ¿Está clara la idea? Muy bien, perfecto. Ahora hablemos del principio de solidaridad. Bueno, de la misma forma que ya se maneja la idea de que esto es para todos, esto tiene que generar una igualdad, pero entre comillas, de recepción, también nos habla de el principio de solidaridad. Entendido o partiendo de qué parámetro, ¿no? Dentro de la Constitución, en la parte de los conceptos o normas, principios fundamentales de nuestra nación, se habla de que estamos en una sociedad que si bien tiene un aspecto comunitario en respecto de las otras naciones con las que compartimos el territorio, también tiene que haber un aire o una determinación solidaria. Es decir, que nosotros tengamos que
aportar, o mejor dicho, que todos tengamos que colaborar en este fondo de forma no igualitaria, sino equitativa, pero todos, entendiendo de que el que tiene más o recibe más, tiene que darle al que tiene menos, ¿no? A ese concepto, ese principio, hablamos con solidaridad. Luego tenemos la unidad de gestión, ¿sí? Entendido de que este ente gestor o estos entes gestores, porque recordemos que bien si bien la normativa de la AFP es solo una persona, es una sola ley, existe dos entes, ¿no? AFP Futuro y AFP Previsión, ¿sí? Bajo este entendido es que tiene que trabajarse o tiene que entenderse que pese a que ambas unidades son independientes, la misma manera en que tienen que componer o realizan sus procesos y sus procedimientos, va a ser totalmente independiente, tiene que haber un vicio o tiene que haber una unidad, un único proceso a realizarse, ¿sí? Hablando de unidad de gestión, se entiende o se establece de que va a haber un ente regulador específico. En este caso, nosotros vamos a entender a este como la APS. La APS es la Autoridad de Pensiones y Seguros. Esta va a llevar un control de ellos. Entonces, va solo a haber una unidad de gestión. Hay dos entes gestores, pero hay solo una unidad como tal de gestión. ¿Sí? Ahora, economía. Mm, Para nosotros que hemos avanzado los conceptos básicos de administración, tal vez el tener muy claro lo que significa economía es un poco complejo, pero no es difícil, ¿sí? Es llegar al objetivo, llegar a la meta con el menor uso de recursos económicos. Y se amplía aún más entendiendo cómo llegar a la meta usando el menor uso de recursos, ¿entienden? Entonces, la idea de esta normativa y de cómo va a ser utilizada y de qué manera va a ser realizada sus procedimientos en el ente regulador es con economía, ¿sí? Es decir, que con el menor uso de sus recursos puedan llegar y hacer la mayor cantidad de los procesos. Ahora, ¿está clara la idea de economía? ¿La tenemos clara? ¿A qué me refiero con economía? ¿O hay alguna duda? Porque no estoy viendo respuestas en el chat. ¿Me podrían decir? Y si hay alguna duda, la aclaramos. El concepto, sí, muy bien. El concepto, entonces la aplicación es la que no te queda claro. Bueno, el concepto es básico, ¿no? Que se gaste lo menos posible para llegar al objetivo. La manera de proceder está muy íntimamente ligada a la unidad de gestión, es decir, que es la gestión la que la gestora o la APS es la que tiene que realizar un presupuesto para verificar y hacer los controles, y tiene que regirse bajo una línea presupuestaria para generar el mayor beneficio. Recordando o poniendo en claro que este ente beneficia a todo el país, ¿sí? Y que en términos generales también hace un cambio en la economía, ¿sí? Muy bien. Ahora, la oportunidad es la idea de que, o el principio de que se pueda generar un proceso de, ¿cómo le podríamos decir? Que el proceso eh, no vicie de burócrata, es decir, que no sea demasiado burócrata al realizarse y adicionalmente que el mismo solucione un problema ya existente, ¿sí? Es decir, que estos procedimientos no generen gastos adicionales ni tampoco generen pérdidas u otros, es decir, que sea óptimo en su realización, ¿sí? ¿Estamos claros con la oportunidad? Les voy a dar un ejemplo sobre esta aplicación de oportunidad. Si bien la normativa, incluso cuando se creó la normativa en 2010 y se afianzó, nosotros teníamos claro que, que teníamos que realizar aportes a un fondo solidario, ¿sí? Pero posterior a esto ya se estableció
o se determinó, si quieren ustedes, que adicionalmente a eso se iba a generar otro aporte, ¿sí? El aporte solidario para aquellos que ganaban arriba de 13,000 bolivianos. Eh, Recordemos que hasta los 13,000 bolivianos, es decir, hasta antes de los 13,000 bolivianos, todos aquellos que ganan menos de eso no tienen que realizar un aporte solidario adicional, ¿sí? Gracias a esta creación, se vio por oportuno generar, en el momento que había más excedente económico, esta figura para que, para que todas las personas que superaran los 13,000 bolivianos en sueldo pagaran, o mejor dicho, contribuyeran adicionalmente para que se les pudiera repartir a los que menos ganaban. Es decir, en cumplimiento o en tenor de la solidaridad, ¿sí? Esta normativa del otro aporte voluntario solidario es la siguiente, ¿no? Se genera exactamente. Tenemos que recordar que la manera de cálculo es de 13,000 hasta los 15,000, si no, 20,000, 25, 30, sí, 25 y 30. Es de 13,000 a 25,000, hasta antes de 25,000 es el 1%. Luego el siguiente rango, que es de 25 a 30, si no me equivoco, es 5%. Y por último, los que ganan arriba de 30,000 es 10%. Ahora, ahí hay un límite, ¿sí? Si bien los que sobrepasen los 30,000 tienen que hacer, si quieren, de manera escalonada el pago de 10, 5 y 3, también existe una parte de la normativa muy explícita que nos dice que solamente se puede aportar el 10% o se va a generar ese aporte voluntario del 10% hasta los 65 salarios mínimos acumulados. Es decir, cualquiera que tenga un sueldo mayor a los 65 salarios mínimos, no tiene que realizar sobre el total de su total ganado, es decir, solamente hasta el límite de los 65 salarios mínimos, ¿sí? Eso es un poco complicado de ver, no hay muchas personas que ganen arriba de ese importe, pero en caso de práctica lo vamos a ver, es bien interesante. Muy bien. Ahora, hablemos de la eficacia. Administración igual es bastante común hablar sobre eficacia. La eficacia es llegar a tu meta con el menor uso de recursos, pero en el menor tiempo posible, ¿sí? La economía es más llegar a la meta como sea, pero con el menor uso de recursos, ¿sí? Pero no te habla del tiempo, ¿sí? Y la eficacia pone como una condicionante no solamente que se use la menor cantidad de recursos, sino que adicionalmente no se genere un proceso demasiado largo ni demasiado amplio. Entonces, cuanto a los últimos tres conceptos, ciertamente no tiene una relación directa con los principios que ya vienen o provienen de la Constitución, pero indirectamente sí. En el caso de la economía es para un tema de equidad y solidaridad, por así decirlo. La oportunidad tiene mucho que ver con la solidaridad y la eficacia está entre la unidad de gestión y la solidaridad, ¿no? En el sentido de que si se maneja de manera muy eficaz todos los fondos, se va a generar un mayor fondo y al mismo tiempo un proceso más beneficioso para todos. ¿Estamos claros con por qué existen estos principios y cuál es su función, o mejor dicho, el norte que le da? Porque estos principios es como que los ojos de gato en una carretera. Te dicen hacia dónde tienes que ir para que no termines embarrancándote, ¿sí? La idea de esta normativa es que apoye a la sociedad boliviana y que adicionalmente le dé una estabilidad a todos sus miembros, ¿sí? Esa es la idea de esta ley. Y los principios van dirigidos hacia ellos. ¿Estamos claros para qué tenemos estos principios? Muy bien, gracias. Ahora, vamos a hablar sobre el fondo del sistema integral de pensiones, que es una parte de lo que hemos hablado. Este es un régimen contributivo, ¿no? Donde se hace un fondo de ahorro previsional. Esto lo vamos a ver más
explícitamente si quieren en la práctica cuando hagamos los llenados de formularios. En acá se genera o están subsumidos el fondo de vejez y el fondo colectivo de riesgos. ¿A qué se refiere con fondo colectivo de riesgos? Es decir, este fondo corresponde a una cuota aparte para poder cubrir cuando un individuo sufra un accidente y tenga que ser cubierto ese riesgo, ¿sí? Luego existe el régimen semicontributivo, ¿sí? Que que es el fondo solidario como tal, que está compuesto de la siguiente manera. El 20% de las primas de riesgo común, por riesgo profesional y por riesgo laboral, del aporte solidario del asegurado, del aporte nacional solidario, del aporte patronal solidario y del aporte solidario minero y otras fuentes de financiamiento, ¿sí? Si bien en su definición pareciera que engloba o abarca todos los aportes, en realidad solamente parte un porcentaje de los mismos, ¿sí? Ahora, ¿por qué habla de tantas cuotas, o si quieren, tantas partes para ese régimen? Porque dentro de nuestra misma concepción de lo que va a ser nuestra pensión o de nuestros aportes, ya sabemos o entendemos que existe un riesgo común. Entendamos qué es el riesgo común. El riesgo común es el riesgo innato, inherente de todas las personas a sufrir un accidente, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el riesgo laboral, ¿sí? El riesgo laboral es riesgo inherente pero a la realización de nuestro trabajo. También se considera como riesgo laboral cuando nosotros sufrimos un accidente dentro de las instalaciones del trabajo y camino hacia el trabajo, no volviendo hacia el trabajo, ¿sí? Eso parece un poco paradójico, pero sí es así. Cuando ustedes alguna vez tengan algún accidente grave y vayan a la caja, van a ver que en su formulario de baja aparece todo esto de que es riesgo común, riesgo profesional. Y si ustedes, digamos, se doblan el pie, el tobillo en sus oficinas, es riesgo de trabajo. Pero si ustedes se doblan el mismo pie saliendo de la oficina, no entrando, sino saliendo, camino hacia su domicilio, se considera de riesgo común. Pero si fuera al revés, que se luxan o tienen una fractura al estar yendo a su trabajo, se considera riesgo profesional. Sí, es un poquito como para tomarlo con pinzas. Por eso es que cuando van o tienen que ir a sacar su baja médica, van a tener que ser bastante exactos sobre en qué momento ocurrió el accidente, cómo fue, dónde fue saliendo, fue entrando, fue dentro, fue haciendo alguna actividad como tal. Entonces, todas esas cosas influyen para determinar qué es riesgo común y qué es riesgo profesional, ¿sí? Y laboral. Distinguiendo que el riesgo profesional y laboral se distinguen entre comillas porque el del profesional va a ser para aquellas obligaciones o trabajos realizados de manera administrativa, mientras que el riesgo laboral en términos generales se atribuye o se delimita hacia los obreros, ¿sí? Ahora, aquí habla del aporte solidario del asegurado. Recordemos que cuando se hace el pago al sistema de a las AFPs hay dos grandes bloques, ¿no? Uno que corresponde a todos los fondos que paga el patrono y todos los fondos que paga el asegurado, ¿sí? Entonces, desde ahí también se saca lo que es el aporte solidario del asegurado, también del aporte nacional solidario. Ese aporte nacional solidario es el que les estaba hablando, de los montos a personas que ganan arriba de los 13,000, ¿sí? Esos también van a ayudar a ese régimen semicontributivo. Luego está el aporte patronal solidario, que es el que siempre hemos pagado, y el aporte solidario minero. Este aporte solidario minero solo es pasible para empresas mineras. ¿A qué me voy con esto? No es lo mismo declarar las FPs de una empresa minera que de una cooperativa. Por dos razones fundamentales. Si bien las dos son personas jurídicas y en gran término o de manera muy general, ambas son personas jurídicas con un fin, entre comillas, de ganancia,
lo que corresponde a las cooperativas, pese a que realizan el mismo tipo de actividad, no corresponde al aporte solidario minero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aporte solidario minero corresponde a los trabajadores de minas, ¿sí? Que están manejadas por empresas, no cooperativas. ¿Por qué? Porque las empresas son, si quieren, del régimen general. Las cooperativas pueden ser del régimen general, pero la concepción de las mismas, el por qué fueron creadas y qué se espera obtener o cuál es el fin de la cooperativa no es la misma que una empresa. ¿Sí? La cooperativa tiene un fin, sobre todo si la concepción de la cooperativa es con, a la extensión o de manera completa para lo que es el sentido de cooperativismo, es decir, generar una red de producción que apoye al pequeño productor, agremiándolos en una cooperativa. ¿Sí? Mientras que la empresa no busca un fin de lucro para sus dueños. ¿Sí? Entonces, bajo ese sentido es que el aporte solidario minero no es el mismo que o no va a ser pasible para las cooperativas mineras que también tienen una cápita para su contribución. ¿Sí? Y finalmente otras formas o fondos o fuentes de financiamiento. Tenemos también el régimen no contributivo, que es el Fondo de la Renta Universal de Vejez. En nuestro medio, ¿qué le entenderíamos por fondo no contributivo? ¿Me podrían responder a qué sería el Fondo de Renta Universal de Vejez? Pueden escribirlo, no hay problema, pero ¿me podrían decir a qué se está refiriendo? En el nombre ya está la respuesta. Bueno, pese a todas las críticas que pueda tener el gobierno que ha estado los últimos más de 10 años, esta idea de la renta universal de vejez ya existe desde 1982, no, 88, 89, ¿sí? Que se crea por primera vez con ese nombre, Renta Universal de Vejez. Un precursor, si quieren, de lo que sería el bono sol, que luego fue renombrado de esta manera por Gonzalo Sánchez de Lozada, y lo que ahora denominamos la renta dignidad, ¿sí? Que es esa renta que se le otorga a los adultos mayores de la tercera edad, ¿sí? Entonces, hay estos tres regímenes, el contributivo, el semicontributivo y el no contributivo. El no contributivo para aquellos que nunca aportaron o que no aportan de manera directa hacia ninguna FP y que de todas formas van a recibir una renta. Esto no excluye a las personas que trabajaron y que tienen su jubilación, ¿sí? Por eso es que la denominación del universal es tan importante. Y el entender desde el principio, en la parte de los principios, valga la redundancia, es el término de universalidad. Si es universal, es para todos. Entonces, bajo ese concepto de que todos tienen derecho a gozar de una vejez digna, de un vivir bien, denominado así, es que se consolida la figura de la renta universal de vejez. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Ahora, prestaciones, beneficios del sistema integral de pensiones. Ya hemos explicado cada una de ellas, pero vamos a recordar la prestación de vejez. Muy bien. Una consulta, una empresa minera que se dedica a la flotación y comercialización de concentrado de mineral y luego exportarlo, ¿realiza el aporte solidario en el minero? Sí, sí. Si está constituida como una empresa, es decir, como una SA o una SRL, de hecho las empresas mineras todas tienen que ser constituidas como SA, a no ser que solo se ocupen de comercializar. A ver, vamos a distinguir. La normativa de la parte minera establece lo siguiente, que todas aquellas entidades que van a estar abarcadas por el marco de la ley minera van a ser en 4 grandes grupos, por así decirlo. Los cooperativistas, que como comprenderán no tienen la misma connotación o la misma calidad que una persona jurídica. Luego están las empresas mineras que se dedican a la producción y exportación. Y las empresas mineras que se dedican a la comercialización y las empresas mineras estatales, ¿sí?
Bajo ese concepto, si la empresa que tú me refieres hace flotación y comercialización, en teoría hace un tipo de producción y comercialización. Por lo tanto, tendría que ser una SA. Si es una SA, sí le corresponde hacer ese aporte solidario minero. Ahora, eso va a ser en función de sus empleados que sean mineros, porque el porcentaje de solidario minero, que es 2%, solamente debería ser aplicado a em, a sus trabajadores directamente vinculados con la producción, ¿sí? Por eso es que se habla de aporte solidario minero. Es específico para los que trabajan haciendo o labor de mina y que se ocupan y tienen relación directa con la explotación minera, ¿sí? En cambio, las empresas que se dedican a hacer comercialización no tienen que ser SAs, primero, pueden ser SRLs y segundo, no tienen la obligación de pagar lo que es el aporte solidario minero. ¿Está clara la respuesta, Marlene? ¿Está clara la consulta? Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces volviendo a las prestaciones, vamos a, si quieren, puntualizar aún más lo que se refiere a la prestación de vejez. Es una pensión de vejez vitalicia a favor del asegurado. Es la pensión por muerte a los derechohabientes, vitalicias y temporales según corresponda al fallecimiento del asegurado con pensión de vejez. Luego están los gastos funerarios al fallecimiento del asegurado con pensión de vejez. Ahora, una cosa es, si quiere, la jubilación como tal, que es para el asegurado, y otra para sus derechohabientes. ¿Por qué se habla de vitalicias y temporales? Se distingue que hay un derechohabiente que va a tener de manera permanente ese derecho. ¿Quién es? La esposa. Una vez que fallece el asegurado, la pareja del asegurado legalmente constituida, es decir, lastimosamente, si bien hemos avanzado mucho en tema de leyes familiares y de conceptualizaciones y otros, necesariamente se tiene que tener una prueba fidedigna de esa relación con con el asegurado, ¿sí? Y esa pareja es la que va a recibir de forma vitalicia esa pensión después de haber muerto el asegurado. Mira, ¿qué pasa cuando el asegurado muere con su pareja y solo quedan sus hijos? Bueno, lo que pasa es que el mismo va a ser temporal. La ley protege, por supuesto, a cualquier menor de edad, pero debemos entender que la normativa es muy específica. Una vez que se cumplan los 18 años, esa persona ya es un adulto ante la ley. Podemos tener muchas discrepancias de si es o no es correcta esa edad cronológica para determinar la madurez de una persona que esté o no esté en la capacidad de poder sostenerse y manejarse, pero sin embargo la normativa que nosotros manejamos en el Código de Familia, que especifica, o mejor dicho, en el código niño, niña, adolescente, donde se habla a qué edad recién va a perder esa calidad de persona en indefensión y que no puede valerse por sí misma, es a partir de los 18. Entonces, si sus derechohabientes se quedan como únicos, sus hijos son los únicos derechohabientes válidos, solamente van a recibir la pensión o la renta hasta su mayoría de edad. ¿Sí? Luego están los gastos funerarios al fallecimiento del asegurado, que como su nombre indica, es el pago de todos los gastos correspondientes al entierro de una persona. Luego está la prestación solidaria de vejez, que es una pensión solidaria vitalicia a favor del asegurado. Hemos hablado que esta prestación es, si quieren, nacida del Fondo Solidario, ¿sí? ¿Qué pasaría si el asegurado muere a los 60 años con 15 años? Un ratito. 15 años de aportación de las AFPs. ¿Qué pasa con sus aportes? Bueno, una vez que la persona de 60 años, que no sé, bueno, en el caso de una mujer a partir de los 60 años ya se puede jubilar, hay que distinguir. Es diferente hablar de la jubilación en un hombre que en una mujer. Una mujer que tiene 60 años puede jubilarse, un hombre de 60 años no. Supuestamente tienen 5 años más de vida útil de trabajo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si la persona fallece y tiene solamente 15 años de aportación, se le va a otorgar o se va a realizar el
si quiere, el prorrateo, digamos, hablando en términos contables, de ese monto aportado y que va a ser distribuido o determinado como un cálculo de renta permanente, o depende, si es permanente o si es vitalicia o si es temporal. Si el derechohabiente es su esposa, va a ser vitalicia, por lo tanto van a calcular un monto aproximado de ese fondo, ¿sí? Entendamos bien que las rentas son un tipo de figura de la mecánica matemática financiera actuarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la renta maneja un tema de cálculo de actuariales, ¿sí? Entendamos que las actuariales son unos cuadros manejados en función de los censos y las probabilidades de vida y de muerte, ¿sí? Que se manejan en función de datos estadísticos. Cada año puede cambiar si es que se maneja de manera muy específica el rango de... Ay, te me he olvidado el nombre, el rango del tiempo que puede durar o que puede vivir una persona, ¿sí? Eso modifica, si quieres, la renta, ¿sí? La renta fija perpetua. Cuando se trabaja en las AFPs y se maneja el concepto de que esos aportes de 15 años tienen que extenderse hasta un número infinito porque nosotros no sabemos exactamente cuándo va a morir la persona, el derechohabiente, van a tratar de hacer un aproximado en función de las hojas actuariales que tengan, ¿sí? Y va a recibir, en el caso de la pareja, todos sus pagos hasta que muera, pero de acuerdo o disminuido en función de que solo ha hecho la aporte por 15 años. Ahora, ¿qué pasa si en realidad el aportante fallece con su pareja? Tiene que ser el trámite de los hijos. Si son menores de edad, tiene que haber un apoderado, alguien que se haga cargo de ellos y ellos van a figurar como derechohabientes y esos 15 años se les va a repartir en el resto de años que queden en función de cuánto tiempo van a permanecer siendo derechohabientes, ¿sí? Es decir, si tiene un solo hijo y va a vivir eh, 10 años, digamos, tiene 8 años y falta 10 años para su mayoría de edad, van a hacer un cálculo para darle todo, ¿sí? La ley también ahí nos ampara. La normativa, la 065, es muy explícita que si bien la AFP no tiene la obligación de fijarse quién es derechohabiente, quiénes no, que eso es una responsabilidad del derechohabiente y de sus del asegurado y de sus derechohabientes, sí protege que esos fondos no tengan que quedarse en la AFP. Ahora, digamos, vamos al caso aún más extremo. ¿Qué tal si esa persona que muere eh, no tiene derechohabientes? Bueno, la ley estipula que si no se puede hallar un derechohabiente, es decir, nadie reclama esos derechos sobre ese fondo, tiene que quedarse por lo menos unos 10 años estancado el fondo. Una vez que pase esto, se va a revertir hacia el Estado. Es decir, que si no tiene herederos, si no tiene nadie que reclame por ese dinero, que puede ser mucho, puede ser poco, directamente va a pasar al Estado. Eso es poco frecuente, pero también pasa. ¿Sí? ¿Estaría clara tu duda, estimado Rolando? Bueno, muy bien, gracias. Entonces, la prestación solidaria tiene las mismas connotaciones que la prestación de vejez, pero su nacimiento no es en el mismo fondo, es decir, que esto viene de los aportes solidarios de las diferentes partes. Y finalmente tenemos unos requisitos, ¿no? Acá hablamos de 58 años de edad para poder recibir estas prestaciones, contar con una densidad de aportes de al menos 120 periodos, cumplir con las demás determinaciones presentes en la ley. ¿A qué se refiere con 120 periodos? Se refiere a 120 meses. Si nosotros hacemos el cálculo sencillo, es 120 dividido entre 12. Un mínimo de 10 años. ¿Sí? Y cumplir con los requisitos de la ley y sus reglamentos. Muy bien. Hablemos de la determinación del monto de la pensión solidaria de vejez. Para los asegurados que tienen entre 10 y 15 años de aportes, si la pensión base referencial es mayor o igual al monto correspondiente al límite solidario en función
a la densidad de aportes, este no excede la pensión solidaria de vejez. Ciertamente parece un trabalenguas, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir es que para asegurados que tengan o hayan aportado 10 años a 15 años, la base del cálculo para la, para la extensión de su pensión va a ser, si es mayor o igual al límite solidario, es decir, al límite que existe de densidad de aportes mínimos, que ya habíamos hablado que son los 120, no, este no debería exceder a la pensión solidaria de vejez. Pero si la base referencial es menor al monto correspondiente al límite solidario en función de la densidad de aportes, este excede a la pensión solidaria de vejez, correspondiendo al monto de dicho límite. Básicamente nos está dando esa idea, ¿no? De equidad. Si vas a ganar, si tú te has jubilado y tu cálculo, tu base referencial es muy amplia, probablemente no te va a tocar mucha cuota parte de lo que corresponde al fondo solidario, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la práctica. Sé que suena un poco confuso si lo leemos, pero en la práctica es bastante más sencillo. Ahora, la determinación del monto de pensión solidaria de vejez para los aportes, para los asegurados que tienen 16 años o más. Si la pensión referencial, un momentito, por favor. Si los aportes, si la pensión base referencial es mayor o igual al monto que corresponde al límite solidario, en función de la densidad de vejez, este no accede a la pensión solidaria de vejez. Mil disculpas, vamos a agrandar un poquito para que no se vea tan chiquitito. Bien, si la pensión base referencial es mayor o igual al monto que corresponde al límite solidario superior, no se le va a otorgar o no va a tener una pensión solidaria de vejez, ¿sí? Si el monto salarial referencial está por encima del límite superior, el asegurado recibirá el monto definido para dicho límite y cuando la pensión base referencial sea menor al mismo. Si el monto salarial referencial queda entre el límite solidario superior y el límite solidario inferior, el asegurado recibirá el monto correspondiente al monto salarial referencial siempre y cuando la base de pensión sea menor o igual al mismo. Caso contrario, no accede a la pensión solidaria de vejez. Y finalmente, si el monto referencial está por debajo del límite solidario inferior, el asegurado recibirá el monto definido para dicho límite siempre y cuando la pensión base referencial sea menor al mismo caso. Caso contrario, no accede a la pensión solidaria de vejez. Sé que este trabalenguas es complicado de entender, pero es la base para entender si va o no va a tener derecho a recibir esa pensión adicional que se genera a partir de los fondos solidarios que se han ido pagando entre todos nosotros, estableciendo ciertos límites. Todo esto lo que hace referencia a la pensión base referencial ya está determinada por lo que corresponde o lo que es la APS. Es la APS la encargada de realizar todos los cálculos actuariales, así como de estipular toda la normativa básica para realizar esta determinación. Y claramente toda esta parte de la determinación no lo realizamos nosotros propiamente dicho, sino que una vez que nosotros nos declaramos jubilados o nos jubilan, se genera ya esta información en la AFP correspondiente y nos dan la jubilación correspondiente, ¿no? También hay que entender de que puede existir personas que ya están en edad de jubilación, ya sea por número y años de aporte o por edad que ya ha superado la barrera para la jubilación, que deciden seguir aportando, así como también son personas que ya se han jubilado pero que siguen trabajando. Todos esos casos existen en la vida real, por eso es que cuando declaran las AFPs les piden que distingan ese tipo de sucesos. Ahora, estos serían los puntos más importantes en lo que se refiere a la normativa con respecto a el manejo, el cálculo, cuáles son sus principios, cuáles son los principales lineamientos que deben cumplir.
¿Tuvieran alguna otra consulta o pregunta al respecto? Toda la parte práctica que vamos a realizar la vamos a ver en todo lo que es la aplicación de los trámites, así como en la función de todo lo que son las oficinas virtuales correspondientes. ¿Sí? Así que por esa parte no se preocupen, no es que vamos a quedarnos en la teoría y no vamos a, no, sí vamos a realizarlo. Ciertamente voy a procurar hacer más específica cuando hagamos toda la parte de los pagos a la AFP Futuro Previsión, pero básicamente estos son los lineamientos que debemos conocer. Bueno, el retiro voluntario de aportes no es tan sencillo, ¿sí? Em, Solamente podrías realizarlo una vez cumplidos, en este caso, la normativa te pide 58 años, ¿sí? Que tú puedes retirar esos aportes, ¿sí? Pero esto requiere un trámite, ¿sí? Porque la idea de la generación de tanto AFP Futuro como AFP Previsión es que los beneficiarios y los derechohabientes tengan la posibilidad de seguir recibiendo ese importe a lo largo de un tiempo. Esto no significa o que ese importe, ese dinero que es nuestro derecho, no sea pasible a ser retirado, sino que el mismo tiene que proceder con un trámite. No siempre pueden retirarse. Ahora, se ha estado pidiendo en el último tiempo que se pueda hacer el retiro de lo que es todos los aportes de aquellas personas que están sin trabajo, pero esto iría en contra de la idea de la normativa y de la ley. Ah, muy bien. Ahorita le respondo a la pregunta. Dime un segundo. Entonces, bajo ese criterio, estimada Grace, es que la idea de retirar voluntariamente, si bien sí es una figura como tal, no es tan sencillo de realizar, ¿sí? Ahora, estimada Fidelia, que me preguntas, de nada, Grace, después del fallecimiento del asegurado, ¿cuánto tiempo se tiene para comunicar a las AFPs? Bueno, entre más rápido la comuniques, mejor. Y de hecho, si es una persona que estaba trabajando, es decir, que estaba todavía activamente trabajando y realizando sus operaciones, lo tiene que hacer la empresa, no tú. En cambio, si digamos muere tu pareja o muere tu papá y tienes que recibir la cuota parte que te corresponde, em, la misma tiene que ser comunicada en menos de 30 días. Tienes que presentar todo lo que son el certificado de defunción, la declaratoria de heredos si corresponde y todos los documentos pertinentes a ti como beneficiario de derechohabiente, es decir, tu carnet, tu certificado de nacimiento y dependiendo cómo se realice o cómo lo estipule, cada AFP te pueden pedir adicionalmente otros datos, pero básicamente tiene que hacerse antes del mes concluido. ¿Por qué? Porque si no, si bien el importe o el monto de la aportación no se va a mover, como les dije, según ley, por lo menos 10 años tiene que mantenerse en resguardo eso. No se puede retirar ni se puede utilizar aunque no haya un derechohabiente. Después de esos 10 años recién se lo va a subsumir o se lo va a quedar el Estado. Sin embargo, cuando ha fallecido y ustedes quieren realizar el cobro em, de esos aportes, tiene que ser lo más pronto posible. ¿Sí? Mm, ¿Estaría clara la duda? Ok. ¿Alguna otra consulta más que tuvieran? ¿Nada? Ya. La próxima semana ya vamos a avanzar lo que son trámites, ¿sí? Recordemos que la composición o el cronograma de todo este taller maneja semanas específicas para manejar plataformas y demás, así que vamos a hacerlo todo con mucha calma,
cosa de que todos podamos aprender de manera muy eficiente todo lo que se está realizando. Si ya no hay más preguntas, quedaremos por hoy hasta aquí y nos veríamos el lunes. Licenciada, Dígame. buenas noches. Un favorcito. Cuando el titular fallece Sí, y la esposa también fallece, sí. ¿el aporte se puede recuperar o ya se ha perdido totalmente? Si tiene derecho Gracias, Lina. no se preocupe. Si tiene derechohabientes, los derechohabientes se tienen que entender como la esposa y los hijos. No hay otros derechohabientes para la normativa, ¿sí? Ahora, volviendo a su pregunta, el aporte no se va a perder en cuanto tenga dependientes menores de edad o dependientes que de una forma u otra no puedan valerse de sí mismos. ¿A qué me voy con esto? Personas con incapacidad total y permanente, personas con discapacidad motriz o psicológica y, por supuesto, los menores de edad, pero los menores de edad tienen un límite. Como les iba explicando, si ustedes tienen hijos menores de edad y ustedes han fallecido, ellos tienen derecho y es su tutor o tutora la que tiene que hacer el proceso para que les otorguen esa renta a ellos. Claro que no va a ser el 100% de la renta, eso tengan muy en cuenta, sino el 50% de la renta ya asignada, ¿sí? Entonces, en teoría, eso no se va a perder mientras usted tenga derecho a habientes vivos, entendiendo que el derecho habiente solo puede ser su hijo. ¿Estaría clara con esa su pregunta? Sí, gracias, licenciado. No, usted la pregunta más bien. Ok, entonces, ¿alguna otra consulta tal vez? Bueno, en caso de que no haya más preguntas, como siempre a las 8:30 pongan sus nombres en el WhatsApp y nos vemos el lunes.